En el video anterior, Tetsuya Nomura inicia el proyecto después de colaborar en Final Fantasy VIII, inspirándose en el Super Mario 64. Después de una reunión random muy pendeja de Gigi Hashimoto con un ejecutivo de Disney en un elevador de Tokio, se inició una colaboración entre Disney Interactive junto con Square Enix para crear Kingdom Hearts 1, el cual todos pelucearon y terminaría cerrándoles el hocico. Gracias al éxito del juego crearían Kingdom Hearts Chain of Memories, Kingdom Hearts 2, 358 sobre 2 días, Birth by Sleep y Recover, los cuales serían recopilados en las versiones 1.5 y 2.5 Final Mix. ¿Cuándo chingados va a salir Kingdom Hearts 4? Date prisa, Nomura. Ahora seguimos con Kingdom Hearts 3D Dream Drop Distance. El desarrollo comenzó con su anuncio el 15 de junio de 2010 durante la conferencia de Nintendo en L3 de ese año, inicialmente bajo el nombre de Kingdom Hearts 3D Demo, aunque posteriormente se cambió a Dream Drop Distance. El título fue desarrollado por el mismo equipo que trabajó en Kingdom Hearts Birth by Sleep, perteneciente al First Production Department de Square Enix, incluyendo personal proveniente de otros títulos como The World Ends With You. La decisión de lanzarlo exclusivamente para Nintendo 3DS se debió a que el equipo quedó impresionado con la consola, tanto por sus capacidades técnicas como por su sistema de efectos 3D, que influyó directamente en el diseño de mecánicas como el dive y el flow motion. Estas mecánicas surgieron después de conocer la consola y fueron incorporadas para aprovechar al máximo sus características. El desarrollo del juego fue notablemente más corto que el de otras entregas, aunque no se realizó con prisas. El equipo aseguró que el producto final era comparable a Kingdom Hearts 2 o Birth by Sleep mejorados. La idea de controlar alternativamente a dos protagonistas, Sora y Riku, se basó en el éxito de Birth by Sleep, ya que, como mencioné antes, estos tres personajes interactuaban entre sí en diferentes puntos de la historia, pero en este caso se implementó un sistema de cambio automático basado en un indicador de caída llamado drop que se vacía con el tiempo, aunque el jugador puede evitarlo atacando a enemigos. Este sistema, junto con el flow motion que permite al jugador utilizar el entorno para desplazarse y atacar, fue diseñado específicamente para aprovechar las capacidades de la Nintendo 3DS. Nomura destacó que el juego fue pensado como un capítulo determinante para el futuro de la saga, incluso como una pieza clave hacia el ansiado Kingdom Hearts 3. Aunque inicialmente se consideró que Sora no sería el personaje principal, se confirmó que ambos protagonistas, Sora y Riku, serían jugables, con un enfoque narrativo más en Riku para equilibrar la historia. Los mundos introducidos en esta entrega son la ciudad de las campanas, basada en la película El jorobado de Notre Dame, el paraíso del bromista, inspirado en Pinocho y representado como una gran feria junto al mar, la red basada en Tron Legacy y una versión de Espacio Paranoico, el país de los tres mosqueteros y la sinfonía del brujo ubicada en una parte de la Torre de los Misterios. Para desbloquear el final secreto es necesario haber conseguido un número específico de trofeos dependiendo de la dificultad elegida, siendo este el único título que permite ver el final en principiante: 13 trofeos en modo principiante, 7 en modo normal, 5 en modo experto o ningún trofeo en modo maestro. Además, tras la batalla final se deben responder 3 preguntas correctamente: perder algo importante, un amigo importante y recuperar lo que es importante. También es necesario recoger todas las letras doradas que forman el mensaje Secret Message Unlocked durante la secuencia de créditos finales, aunque este requisito solo aplica para los modos principiante y normal. Kingdom Hearts 3D Dream Drop Distance recibió una recepción generalmente positiva tras su lanzamiento, destacando por su calidad técnica y su importancia dentro de la saga. Además, la banda sonora compuesta por Shimomura fue ampliamente elogiada por su calidad y coherencia con el tono de la franquicia. Sin embargo, a pesar de tener buenas críticas, no se salvaría de estar envuelta en una polémica, la cual hablaremos al final del video. A pesar de ello, el juego, como dije, fue bien recibido, así que está bien.
Ahora vamos con el desarrollo de Kingdom Hearts Union X, que comenzó como una versión móvil de Kingdom Hearts X, un juego de navegador lanzado en 2013, con la intención de llevar la experiencia a dispositivos móviles. Durante el desarrollo de Kingdom Hearts X, se inició un proyecto separado para un juego móvil con el mismo equipo, pero el avance rápido de la tecnología móvil dificultó el desarrollo, lo que llevó a posponer el proyecto mientras se finalizaba la versión de navegador. Al retomar el desarrollo, se descubrió que el modelo de juego basado en ratón y teclado no funcionaba adecuadamente en pantallas táctiles, lo que obligó a realizar una recreación completa del juego con mecánicas de juego simplificadas. El juego fue inicialmente revelado en mayo de 2015 con el título Kingdom Hearts Unchained X, con el nombre Desencantado simbolizando su naturaleza como una versión móvil del juego original. Se lanzó oficialmente en Japón el 3 de septiembre de 2015 para iOS y Android, y posteriormente se lanzó en versiones internacionales en 2016. Aunque el juego originalmente se presentó como un remake y secuela de Kingdom Hearts X, su desarrollo evolucionó significativamente con actualizaciones. En abril de 2017, el juego fue renombrado a Kingdom Hearts Union X Cross con la introducción de un modo multijugador y un modo teatro, lo que marcó un cambio importante en su estructura y mecánicas. Este cambio de nombre reflejaba la nueva mecánica de Union Cross que permitía a los jugadores colaborar con otros de diferentes uniones en misiones especiales. En junio de 2020, el juego fue renombrado nuevamente como Kingdom Hearts Union X Dark Road, integrando tanto la historia de Union X como la de Kingdom Hearts Dark Road. El servicio en línea del juego finalizó el 17 de junio de 2021 para Japón y el 30 de junio de 2021 para el servidor global. Tras la actualización 4.40, todas las funciones del juego en línea fueron eliminadas, pero se ofreció una versión fuera de línea que incluye el modo teatro, personalización de avatar y Keyblade, juegos clásicos de Kingdom Hearts y registros del juego en línea. En agosto de 2024, el juego fue eliminado de todas las tiendas de aplicaciones, teniendo como mundos Albaburgo, donde comienzas el juego, Bosque de los Enanitos, País de las Maravillas, Agrava, Coliseo del Olimpo, Castillo de Bestia, Castillo de los Sueños, Reino Encantado y por último Game Central Station, Niceland, Crybox Sector y Candy Kingdom de Ralph el Demoledor. Siento que todo el desarrollo es un poco confuso, pero básicamente Kingdom Hearts X era un juego de navegador solo para Japón. Kingdom Hearts Unchained X fue un remake para teléfonos móviles de Kingdom Hearts X y una secuela que contiene la historia de este, y ampliándola con este juego ambientado después de Kingdom Hearts X. Y Kingdom Hearts Union X fue un cambio de marca y esencialmente la tercera parte de la historia. Después de este mini resumen, prosigamos con Kingdom Hearts 0.2 A Fragmentary Passage, siendo desarrollado como una demo técnica destinada a dar a los jugadores una idea de lo que traería Kingdom Hearts 3. El juego se desarrolló con un Unreal Engine 4 y aunque el juego tiene una duración aproximada de un par de horas, su trama sigue el periplo de Aqua tras el final secreto de Kingdom Hearts Birth by Sleep, y su desarrollo se alinea cronológicamente con los eventos que ocurren justo después de Kingdom Hearts 3D Dream Drop Distance. El juego introduce nuevos comandos de combate como los comandos de situación, que son sucesores de los comandos de reacción, e incorporan elementos de la barra de comandos de Birth by Sleep, alejándose del menú de comandos de Kingdom Hearts 2, adoptando un formato más cercano al de su predecesor. Este juego se lanzó exclusivamente para PlayStation 4 como parte del recopilatorio Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue, que posteriormente fue lanzado para Xbox One y PC, en el cual vendrían Kingdom Hearts Dream Drop Distance y Union X. Irónicamente, Dream Drop Distance fue ajustado para poder jugarlo en la PlayStation 4 a comparación de 358 sobre 2 días y coded, aunque Union X, al igual que los otros dos juegos, solo contendría las escenas del juego redefinidas para las consolas, haciendo que Kingdom Hearts 1.5 más 2.5 y 2.8 recopilaran toda la historia hasta ese momento para poder disfrutar el último juego. Finalmente, el desarrollo de Kingdom Hearts 3 fue un proceso
proceso complejo y prolongado, marcado por cambios significativos y retrasos. El juego fue anunciado oficialmente en el E3 de 2013, con un lanzamiento inicial previsto para 2018, pero finalmente se retrasó hasta enero de 2019 debido a un cambio de motor de desarrollo que afectó gravemente al cronograma. Este cambio, que pasó del Luminous Engine al Unreal Engine 4, fue una decisión tomada por Square Enix desde niveles superiores, no por el equipo de desarrollo, lo que obligó a rebobinar y reiniciar gran parte del trabajo, añadiendo un año de retraso. El desarrollo se dividió en tres partes, la primera con un avance del 90%, la segunda entre el 60 y 70% y la tercera que no tenía un porcentaje definido, pero que incluía el final planeado por Nomura. El equipo también trabajó en la integración de mundos de Disney y Pixar, con nuevas mecánicas de juego como Attraction Flow y la transformación de la llave espada, incorporando mundos como el Olimpo, que ha sido el único mundo que ha estado presente en toda la saga, Villa Crepúsculo, Torre de los Misterios, Reino de Corona basado en la película Enredados, Caja de Juguetes, mundo basado en la serie de películas Toy Story. Aquí tengo que hacer un paréntesis, ya que Toy Story estaba previsto como un mundo en Kingdom Hearts 2. Incluso los modelos de los personajes de Toy Story estaban presentes en este juego, porque durante su producción se consideró la posibilidad de incluir mundos basados en las películas de Pixar, aunque finalmente no se incluyeron en el juego, debido a que en ese momento los derechos de Pixar aún no estaban bajo el control de Disney, lo que dificultaba la inclusión de estos personajes. Aunque los modelos poligonales de Buzz Lightyear y Woody estaban presentes en el código del juego sin texturas, no se implementaron como personajes jugables. Ahora sí, continuando con el listado de mundos, también estaría Monstropolis, basado en la película Monsters Inc., Arendelle, mundo basado en la película Frozen, San Francisco, el cual viene de la película Big Hero 6, el Caribe, de la película Piratas del Caribe en el fin del mundo, Bosque de los 100 acres, Necrópolis de Llaves Espada, donde se desarrolla la batalla final entre las 13 oscuridades y las 7 luces, Scala ad Caelum, mundo propio de la saga, considerado el lugar más misterioso y escenario de la batalla definitiva contra Xehanort, el mundo final que representa el punto culminante de la historia, Islas del Destino, Reino de la Oscuridad, Tierras de Partida, Vergel Radiante y Descenso al Corazón. Kingdom Hearts 3 saldría originalmente en PlayStation 4 y Xbox One el 25 de enero de 2019 en Japón y el 29 de enero en el resto del mundo, vendiendo más de 5 millones de copias tanto físicas como digitales poco después de su lanzamiento. Este récord lo convirtió en el título de la franquicia que más rápidamente alcanzó dicha cifra. Un año después, Square Enix juntaría Kingdom Hearts 1.5 más 2.5, 2.8 y 3 en uno llamado Kingdom Hearts All-in-One Package, el 17 de marzo de 2020 para PlayStation 4 en Norteamérica. Aunque su lanzamiento en Norteamérica fue en 2020, su llegada a Europa se anunció para el 12 de junio de 2025, específicamente en formato físico para PlayStation 4. Y como no podía faltar en este canal, la saga de Kingdom Hearts ha estado rodeado de varias polémicas a lo largo de su historia, las cuales no fueron pocas. Una de las primeras controversias surgió con la calificación de Kingdom Hearts 2 en Estados Unidos, que fue clasificado como no apto para menores de 10 años debido a escenas breves de sangre en el mundo de Port Royal, así como a un momento en el que Barbossa bebe alcohol y a una amenaza de suicidio por parte de Will Turner. Además, en Kingdom Hearts Chain of Memories y Kingdom Hearts 2 se incluyeron breves contenidos sugerentes, como el uso de la palabra infierno por Axel y a una frase provocadora de Sora que causó vergüenza a Mulan y Li Shan. Otra polémica significativa se centró en la necesidad de comprar diferentes consolas para poder seguir la historia. Para que se den una idea, en este video conté el desarrollo de cada juego por orden de lanzamiento. Eso quiere decir que de la PlayStation 2 pasamos a Game Boy Advance, luego de vuelta a la PlayStation 2, después a Nintendo DS, PSP, regresamos a la DS, ahora a la 3DS, celulares y finalmente PlayStation 4 y Xbox One, haciendo que muchos jugadores no entendieran la historia debido a la dispersión de los títulos en diferentes plataformas, aunque con la salida de las colecciones se volvería una manera más directa y sin tanto desmadre para disfrutar la historia. ¿Recuerdan que hace un rato les dije que en Kingdom Hearts 3D Dream Drop Distance tuvo una polémica? Pues bueno, este juego fue criticado por no incluir doblajes en castellano ni italiano, lo que generó protestas
protestas y campañas en línea por parte de los consumidores, ya que contradecía la política de localización mínima de Nintendo, haciendo que este título, a pesar de salir en Europa el 30 de julio de 2012, no fue distribuido oficialmente en España, aunque algunas copias fueron distribuidas en lugares seleccionados sin traducción. Square Enix solo se disculpó por la falta de doblaje, afirmando su intención de ofrecer Kingdom Hearts 3 con doblaje en varios idiomas, aunque el castellano fue considerado el más cuestionable. Además, la cancelación de Kingdom Hearts Missing Link, un juego móvil basado en geolocalización anunciado en 2022 y previsto para 2024, generó desilusión entre los fans. Square Enix confirmó la cancelación debido a la imposibilidad de ofrecer un servicio de calidad a largo plazo, aunque aseguró que los recursos se reasignarían a Kingdom Hearts 4, el cual, por cierto, también sufriría reclamos por los fans, ya que tras su anuncio en abril de 2022 estuvieron 3 años sin decir nada, aunque en mayo de 2025 Square Enix nos regalaría migajas con una imagen en la que, a raíz del silencio y la exigencia de los fans, dirían que el juego no ha sido cancelado y que seguían trabajando en este título. Y ya, desde entonces no hemos sabido nada, aunque si Silson tardó 7 años en salir, aún no hay esperanza para Kingdom Hearts. Como conclusiones, antes de sacar ideas erróneas sobre algo, date la oportunidad de conocerlo. Quién sabe, igual y podrás llevarte una agradable experiencia. Y siempre tarde o temprano, si la saga es muy extensa, saldrán colecciones recopilatorias. Padrino, si te gustó el video, deja tu like, no olvides suscribirte y activar la campanita. Si quieres que hable sobre el desarrollo de algún videojuego, me lo puedes dejar en los comentarios. Te dejo mis redes sociales en la descripción y mi canal de Discord para que te unas y hagamos crecer esta bonita comunidad. Gracias por ver el video hasta el final y nos vemos en el siguiente.